a nivel genital, urogenital. Y la última, que es la balantidiasis, que es una zoonosis, una parasitosis de los cerditos, y por ser nosotros no cerdos, sino que los que estamos en contacto con los animalitos, nos podemos contaminar. Si bien es cierto, algunas veces algunos varones nos comportamos como cerdos, ¿no es cierto? Pero no es por eso, sino que es una parte de los cuerpos. El día de hoy vamos a estudiar a los flagelados intestinales. Son un conjunto de protozoarios que se caracterizan por la presencia de su órgano de locomoción, que es el flagelo. En algunos casos va a ser uno, en algunos casos va a ser un penacho de flagelos, etc. Pero estos flagelos le van a ayudar al movimiento de traslación, a la locomoción. Y es también una forma como a veces se los va a clasificar. Son parásitos flagelados. El más importante de estos protozoarios intestinales es la Giardia lamblia. Esta Giardia, ¿por qué es importante? Porque tiene una alta prevalencia, especialmente en niños, en adultos y en ancianos. O sea, no va a discriminar, pero frecuentemente se mira una mayor tasa de prevalencia en niños. El primero que observó este protozoario fue el que inventó el microscopio, Anthony van Leeuwenhoek, en 1681. Él, en sus deposiciones o en las heces que hizo en el inodoro, vio que era media gelatinosa, tomó una muestrita y observó la presencia de este protozoario. Él comunicó este hallazgo a la Real Academia en Londres y lo consideraron como un protozoario de vida libre a este parásito. Están los dibujitos, está el informe y lo vamos a considerar como un protozoario de vida libre. Posteriormente, unos 180 años después, en 1852, Kussner, él observó este protozoario en las heces de un batracio y vio que era como una especie de renacuajo, y él lo denominó Giardia. Posteriormente, en 1885, Blanchard, él redescubrió la presencia de este parásito. Él era un anatomista y pudo ver en las heces de un niño, en las heces gelatinosas de un niño, pudo observar a este parásito, este protozoario, y él lo denominó Cercomonas intestinalis. Posteriormente, ese era el checo Miller, ¿cierto? El que le puso Cercomonas intestinalis. Blanchard, más bien, él después descubrió en un batracio la presencia de este protozoario y le puso el nombre de lamblia, el nombre de Giardia, en honor, dice, a un zoólogo, Alfred Giard, que no tiene nada que ver con el descubrimiento de la Giardia, solamente que como él observó en un batracio la presencia de este protozoario, le puso el nombre de un zoólogo que era Alfred Giard. Posteriormente, Steiner puso el nombre de Giardia intestinalis, que es como actualmente se lo conoce. O sea, ella lo denominó como Giardia intestinalis, y es como la forma como se puede conocer actualmente. Ustedes lo pueden encontrar como Giardia lamblia, lo pueden encontrar como Giardia intestinalis o Giardia duodenalis. Cualquiera de esos nombres es aceptado actualmente. Cualquiera de ellos es aceptado actualmente. Es uno de los protozoarios más comunes que va a afectar al hombre. Presenta tasas de prevalencia elevadas, desde 3 hasta 60% en la población en general. Tenemos una tasa de prevalencia bastante elevada en cuanto a la parasitosis. Pero también se encuentra que en niños menores de 5 años
En orfanatos va a tener una alta prevalencia, un 20% en orfanatos, y en niños puede ser hasta un 60%. ¿Por qué? Porque esta parasitosis, la forma de contaminación es básicamente por transmisión anal, es autotransmisión, porque los huevitos que vamos a eliminar desde la región anal ya son contaminantes. Entonces los chiquitos a veces arrancan el potito, agarran su frutita y se lo comen, ¿no es cierto? Puede venir algún chiquito, le quita la fruta y se la va a comer y se puede comer los huevitos. Entonces es muy común. Además, en las guarderías, ¿qué cosa hay? Hacinamiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, también eso va a ayudar a la infección. Morfológicamente va a tener dos estadios. Morfológicamente. El trofozoito y los quistes. El trofozoito es la forma vegetativa, la forma viva, la forma de cómo se va a reproducir. Tiene una forma piriforme, como una pera de agua invertida, ¿no es cierto? Esa pera de agua chilena invertida, de forma piriforme. Algunos libros mencionan que es de menor de 20 micras, unos dicen que es de 10 a 18 micras y otros van a ver que menciona de 12 a 15 micras. No es mayor de 20 micras el tamaño, ¿ya? El acercado generalmente es de 10 a 18 micras. Va a tener una característica especial que lo va a ayudar a distinguirlo en su forma trofozoítica. Va a tener, este aparato es un diplosoma, junto con el Balantidium coli, que también va a ser diplosoma. Significa que va a tener dos núcleos, ¿no es cierto? Di es 2, va a ser un diplosoma. En donde puede verse los núcleos en la parte anterior, un núcleo grande, con un cariosoma central, que muchas veces nos hace parecer a unos lentes, ¿no es cierto? Nos hace parecer a unos lentes. Forma característica que se va a observar. Piriforme, con dos núcleos en la parte anterior, con un cariosoma central grande, y va a tener 4 pares de flagelos, 2 anteriores, 2 a nivel de la unión de los núcleos, 2 por debajo de los núcleos y 2 caudales. 4 pares de núcleos, 4 pares de flagelos. El que le van a dar un movimiento de traslación hacia adelante y con movimiento de rotación. Se va a mover hacia adelante y en algunos casos va a rotar. La forma característica, como a veces decimos en el laboratorio, tiene la cara de una viejita, ¿no? O de esas brujitas. Las brujitas les ponen su sombrerito y sus mechitas. La forma característica. El trofozoito va a carecer de mitocondrias. No tiene mitocondrias y tampoco tiene aparato de Golgi. Lo que va a tener es unos cuerpos parabasales que van a estar por debajo de los núcleos en forma de 2 comas. Va a tener un axostilo o una estructura esquelética que va desde la parte anterior hasta la parte posterior, y por ahí se va a unir a los 2 flagelos posteriores donde van a emerger. Eso es cuando lo miro de frente. Si lo pongo de costadito, vamos a ver que va a tener el trofozoito una forma convexa y una parte cóncava, ¿no es cierto? Se simula mucho a la cucharita del medicamento. El medicamento, no lo pone de costadito, es casi igualito. De la forma que a veces cuando vemos en el laboratorio miramos una cucharita, probablemente es una llave. Que en la parte ventral va a tener un disco suctor. Con ese disco es que se va a adherir al epitelio. Pregunta siempre el examen. La llave se une al intestino, a los enterocitos por puntos suspensivos, disco suctor.
Eso en la parte anterior. Como ustedes ven acá, este es el epitelio, y ambas están unidas por la parte ventral. La forma trofozoítica, la forma viva, la forma vegetativa y la forma de reproducción. Si uno consume alimentos o aguas donde haya la forma trofozoítica, no va a transmitir la enfermedad, porque el ácido del estómago le es letal para ellos. Acá tenemos otro dibujito en donde se mira los dos núcleos en la parte anterior con su cariosoma central, el axostilo que va de la parte anterior hasta la parte posterior, y de él van a emerger los flagelos, dos anteriores, dos a nivel central o en la unión de los núcleos, dos a nivel medio y dos posteriores, el cual le van a dar el movimiento al protozoario. Y esto viene a formar la parte del disco suctor por donde se va a adherir. La segunda forma morfológica, la forma quística, la forma de resistencia y la forma infectante para el humano. Es ovoideo con una doble cubierta externa que puede observarse en la parte central el axostilo y las barras cromotoidales, la forma quística. Además, en algunos casos puede observarse los flagelos en forma rudimentaria. La característica del quiste es que va a tener 4 núcleos. Es el quiste tetranucleado, la forma infectante. Entonces significa que el trofozoito a nivel intestinal, cuando está empezando a salir, ya empieza a irse hacia la parte del intestino grueso. Entonces ve que el medio les adverso empieza a condensarse y se va a dividir, ¿no es cierto? Porque estaba inicialmente como diplosoma y al final va a terminar como un quiste tetranucleado. Ese quiste tetranucleado después, cuando va a ser ingerido por el humano, va a dar origen a 4 trofozoitos con un núcleo inicialmente, pero después rápidamente va a adquirir los dos, a ser diplosoma. Acá vemos una cucharita, no sé, como cucharita que se puede observar en la muestra. Mide aproximadamente 10 micras de longitud por 8 micras de grosor o de diámetro. La característica es generalmente se va a observar generalmente 2 núcleos nada más. ¿Por qué? Porque 2 núcleos están en la parte de delante y 2 núcleos van a estar en la parte posterior. Cuando el quiste se mueve y hace esto de acá, se puede ver los 4 núcleos. Pero si no, uno moviendo el micrométrico debería poder observar. Pero va a tener siempre 4 núcleos y el axostilo, que es como una especie de pelito que va a ir hacia arriba, del lado de arriba hacia abajo. Eso se puede observar de forma directa con ayuda del Lugol. O sea, acá vemos los trofoisoquistes en coloración, hematoxilina eosina, coloración tricrómica, donde se puede observar claramente los núcleos con el cariosoma central, el axostilo, y cuando se obtiene la muestra del medio de cultivo, muchas veces puede observarse, o si se ha conservado con fijador, puede observarse claramente la presencia de los flagelos. Si no, las bacterias rápidamente se lo van a comer y generalmente podemos observar muchas veces solamente la forma piriforme con los núcleos y el axostilo. La forma en el quiste en la coloración, en donde se va a ver la presencia de los núcleos y el axostilo que va de lado a lado.
En las muestras, muchas veces en los concentrados de huevos, cuando veamos el directo, muchas veces vamos a observar la doble capa externa, pero a veces se va a desprender, como si, igual como el huevo, cuando se desplazado parte del contenido hacia la parte de dentro. Esto básicamente ya por antigüedad los huevitos se van a maltratar y puede observársenos de que como que se ha desprendido la membrana interna, esto va a estar media achacadita. En el ciclo de vida, la forma infectante es el quiste tetranucleado, que va a estar o puede estar en la región anal, de ahí que la transmisión oro-anal en los homosexuales es muy común, la transmisión de este tipo de parasitosis, o muchas veces los huevitos que van a estar a nivel anal, al momento de rascarse el chiquito, puede autocontaminarse, o los quistes que van a estar contaminando, ya sea el agua o los alimentos que se ríen o se abonen con deposiciones, van a tener a los quistes tetranucleados. Las personas que elaboran nuestras comidas, si es que no se lavan las manos antes de servir una comida, también pueden contaminar nuestros alimentos. Los vectores, las moscas, mosquitos, cucarachas, pueden trasladar, ¿no es cierto?, hacia los alimentos y contaminarlos. La vía de transmisión básicamente es la oral. Una vez que ingresan los huevitos a nivel del tubo digestivo, por acción del ácido, va a reblandecer la cubierta externa, y cuando pasa hacia el intestino, el cambio de pH que va a haber cuando se mezcle con los jugos biliares y pancreáticos van a terminar de nivelar al trofozoito. De un quiste va a dar origen a 4 trofozoitos, y estos, la forma donde se va a localizar en forma final va a ser a nivel del duodeno y yeyuno, en la unión duodeno y yeyunal es donde se va a ubicar. Si bien es cierto, algunos libros van a mencionar que también puede encontrarse en la región del ilio, generalmente es a nivel del duodeno y el yeyuno donde se va a encontrar los adultos. Ahí es donde van a poblar, y en algunos casos van a ocasionar el síndrome de mala absorción, que es una de las patologías que vamos a ver que va a producir la presencia de este usuario. Cuando continúa la materia fecal, el medio ya el intestino grueso es adverso, va a entrar en estado de preenquistamiento y finalmente va a salir en forma de quistes. Los quistes van a caer a fluxos de agua, al defecar en el medio ambiente, las mosquitas se van a posar sobre las deposiciones y pueden trasladarlas hacia la fuente de alimento. El hospedero, el reservorio es el humano. El reservorio es el suelo, donde se defeca. El reservorio es el agua, que se va a contaminar con las heces. El reservorio son los alimentos que van a tener presencia de los huevitos. ¿Quién va a ser el hospedador? Porque el reservorio es lo mismo que hospedador. ¿Es lo mismo? ¿Reservorio que hospedador? No. ¿Qué es el reservorio? La fuente donde va a estar la forma infectante y fuente de contaminación. ¿Qué es hospedador? El que va a contener al parásito, ¿no es cierto? El que va a ser su hospedero, en este caso el hospedero definitivo, que es el humano. Pero también hay animales silvestres que pueden ser hospedadores, como los primates, los cánidos, los felinos, los ovinos, los bovinos, pueden ser hospedadores también. Es fuente de contaminación. Porque si un perrito defeca cerca de un curso de agua y tomamos agua de ahí, lo vamos a contaminar. Pero acá el hospedero principal es el humano. La forma de división del parásito a nivel intestinal es por bipartición. En todos los protozoarios aparecen por bipartición.
la forma de división. Giardia, dos formas morfológicas, trofosóitos, la forma quística, la forma trofozoítica, la forma que va a estar a nivel gastrointestinal, y es como se va a dividir, multiplicar y vivir a nivel intestinal. Y la forma quística, la forma de salida, la forma también de contaminación, ¿cierto? El periodo prepatente entre que ingresa el quiste y uno empieza a eliminar quistes también en las deposiciones, puede ir desde 3 días hasta 25. El periodo prepatente, entre que entra el quistecito y empieza uno a multiplicarse en el intestino y empieza a salir a través de las heces. De 3 a 25. Algunos libros dicen hasta los 25. Pero una mayoría en la que dice de 3 hasta 25. La dosis infectante dice que basta de 10 a 25 quistes que uno consuma para que ella pueda estar infectada. Estos quistes que se eliminan a cursos de agua pueden ser viables hasta 11 semanas en aguas heladas, menores a 4 o 5 grados. Pueden ser viables hasta 11 semanas. En el suelo, en suelos húmedos, dice que puede ser viable hasta 7 semanas. La temperatura y la desecación, si uno hace su exposición al medio ambiente y no hay agua, se va a empezar a secar. Dice que menos de 3 semanas ya va a morir los quistecitos, ya sea por la radiación ultravioleta en el medio ambiente o ya sea por la deshidratación o la desecación, los va a matar. La cloración, como cloro que consumimos en el agua potable, no va a eliminar al quiste. No va a eliminar al quiste. Se necesita concentraciones más altas. Cloro, dicen al 5%, exponiéndolo 30 minutos para que puedan eliminarse. Eso se hace con los vegetales, ¿no? O la fruta, ¿no? Que pueden eliminarse de esa manera los quistes al 5%. Es una alta cantidad de cloro. Es cuando la mamá lava en la casa, echa la lejía, más o menos es el 5% la cantidad que le está echando de lejía. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Si uno mete la mano nomás ya se nos irrita, ¿no es cierto? Se pone medio babosa la piel con la irritación. Imagínense que a esa concentración que ustedes vamos a tomar para tratar de eliminar el quistecito es algo. La patología que va a ocasionar, básicamente el mecanismo de acción del parásito principalmente va a ser el efecto mecánico que va a tener sobre la mucosa. Esta, al fijarse, porque no penetra, no es como la ameba que va a penetrar, solamente se va a fijar al epitelio intestinal, lo que va a provocar básicamente a través por medio de su ventoso o disco suctor, que se va a unir a los enterocitos, ¿no es cierto? Va a ocasionar como resultado el tiempo que va a estar ahí en los trofozoitos, va a ocasionar la atrofia de las vellosidades intestinales. Es una vellosidad intestinal normal. Esta es una vellosidad intestinal parasitada. ¿Qué ha pasado entre este y este? Ha habido una atrofia, ¿no es cierto? Al haber la atrofia, ¿qué cosa le está pasando con la superficie? Absortiva. Está disminuyendo, ¿no es cierto? Porque miren, esto es así, y si yo lo despliego, más grande, ¿no es cierto? En cambio, esta de acá, no hay de dónde desplegar. Además, hay poca cantidad acá de linfocitos. Tiene que haber la gran cantidad de linfocitos y eosinófilos que va a tener por la presencia de la Giardia, que va a liberar ciertas sustancias proinflamatorias que va a hacer que haya un abundante acúmulo de linfocitos, leucocitos, células plasmáticas, etc., el cual va a provocar la atrofia como el resultado final.
Por lo tanto, al disminuir la superficie de absorción, ¿qué le va a producir en el paciente? Un síndrome de mala absorción intestinal. O sea, el intestino no va a cumplir su función. Dentro de la patología, si bien es cierto, menos del 50% va a tener sintomatología, hay un alto porcentaje que va a ser un portador de la enfermedad. Como no nos causa mucha molestia, no vamos a tener mucha sintomatología. Dentro de lo que va a presentar síntomas, ¿qué cosa va a presentar? Náuseas, eructos sulfídricos, se bota chanchito y apesta, eructos sulfídricos de mal olor, flatulencias por arriba y por abajo, anorexia, dolor a nivel epigastrio, cólico abdominal que puede persistir durante varios meses. Y lo más importante, cuando estamos con síndrome de mala absorción, son las deposiciones o diarreas esteatorreicas, como vamos a ver acá, deposiciones grasosas con presencia de grasa en la superficie, presencia de moco, y generalmente nos va a producir que vayamos más frecuentemente al baño, pujo y tenés. Y lo más importante es la presencia de grasa a nivel de las heces fecales, espumosas y muy fétidas o malolientes. Para hacer diagnóstico de esta parasitosis, es básicamente la sintomatología que va a presentar el paciente: dolor abdominal, los eructos sulfídricos, el aumento de las flatulencias, las deposiciones frecuentemente con presencia de moco, de color amarillas y que tienen presencia de grasa. El diagnóstico clínico. El diagnóstico laboratorial, básicamente llevando la muestra de heces fecales, ¿no es cierto? Si son muestras diarreicas, lo más probable es que vayamos a ver las formas trofozoíticas. Las diarreas esteatorreicas con presencia de moco, así como una especie de gelatina, es donde vamos a encontrar las formas trofozoíticas. En heces formadas, en los portadores crónicos, realmente se va a encontrar en ella la presencia de los quistes o huevos. Pero también en las heces diarreicas también puede observarse ambas, ¿no? Pero en las heces formadas, lo que generalmente vamos a encontrar van a ser solamente las formas quísticas o prequísticas. El examen parasitológico directo o seriado es útil para hacer el diagnóstico de estas parasitosis. Cuando uno sospecha que el niño está parasitado con giardiasis y en mi muestra seriada me sale negativo, tengo que seguir insistiendo una segunda o tercera vez. O sea, hay muchos que le mandan a hacer 6 muestras hasta 9 muestras para poder determinar si el niño o no está con parasitado. Los métodos de concentración, vamos a ver que van a elevar ese porcentaje de positividad. Y si a pesar de eso y la cantidad de muestras fecales que hemos mandado a hacer sale negativo, uno es tratar de obtener el contenido duodenal por sondaje. La sonda duodenal básicamente es como una capsulita que va a tener un hilito, se le ha de deslutir al paciente y se obtiene por 4 horas. Después se jala y se analiza el contenido duodenal, el contenido de la sondita, para poder observar la presencia de trofozoitos en él. Otro método indirecto, si es que le estoy haciendo una endoscopía, va a ser la obtención de la biopsia para poder ver el grado de laceración o de atrofia de las vellosidades con presencia de los trofozoitos sobre él. Los métodos indirectos, los métodos serológicos actualmente en heces se puede hacer por ELISA con una alta sensibilidad y especificidad. Sensibilidad, dicen, del 100% y una especificidad del 95%. Es recontra alta. En heces fecales. Se lleva las heces fecales y se pide método de ELISA para giardiasis, que tiene una alta prevalencia. En suero se puede encontrar
la presencia de inmunoglobulina M en un 70 o 80% en los pacientes parasitados. El método en heces va a ser mayor. Entonces, si es que yo pienso que mi paciente está parasitado y a pesar que han hecho los parasitológicos me sale negativo, le hago el sondaje duodenal, me sale negativo, me queda otra ir a los métodos indirectos o el método de laboratorio, solamente que es un poco comercial. Acá, por ejemplo, la mayoría de laboratorios ninguno trabaja la muestra, todos la mandan al INE. La demora va a ser un poquito el tiempo que va a esperarse, ¿no? Pero se puede hacer. En menos de una semana ya tenemos el diagnóstico. Parte de la patología, dijimos que era el proceso de mala absorción. Es una patología que es multifactorial, porque va a haber factores que dependen del hospedero, va a haber factores que van a depender del parásito. Dentro de los factores, vamos a ver uno, la alteración de la barrera del moco. Ustedes saben que las células intestinales van a segregar una mucosidad, ¿no es cierto? Y esa mucosidad, ¿para qué la segrega? El intestino, ¿por qué va a tener células caliciformes? Las células caliciformes segregan moco. ¿Por qué? Además de otras enzimas que va a segregar. ¿Para qué secreta moco? Para que fluya. ¿Qué tiene que hacer con el pH? Protege. Acuérdense que el pH del estómago es alto, el pH es casi 1, ¿no es cierto? Es básicamente como cuando uno agarra el líquido de la batería, el ácido de la batería, échense la mano a ver cómo le quema, ¿no es cierto? Para el que quiere ser pavo y quiere hacer el experimento, que lo haga, ¿no es cierto? Pero es 1, es alto el pH, entonces sirve para proteger. 2, ¿para qué más? Proteger de las bacterias del colon, ¿no es cierto? Como de protección. ¿Por qué nos da la gastritis? Porque disminuye la parte mucosa, ¿no es cierto? El carbonato, el moco que se segrega, al disminuir el ácido fácilmente va a actuar y va a lacerar el epitelio, no va a irritar el epitelio. Entonces va a haber alteración de la barrera del moco. Cuando la persona es asintomática, es porque tiene buena barrera de moco y los trofosocitos no se llegan a adherir al epitelio, no se adhieren al moco y el moco sale junto con la deposición. Por eso que en muchos de ellos no van a tener mucha sintomatología, que son los portadores crónicos. En cambio, cuando el niño está desnutrido, va a haber una menor producción, o la persona está desnutrida, va a haber una menor producción de moco. Por lo tanto, va a ser que esa disminución va a hacer que el trofosocito se pueda adherir fácilmente al epitelio. Entonces, alteración de la barrera del moco. La disminución va a ser como factor para que se pueda adherir. Se va a adherir por el disco suctor y por proteínas de adherencia, leptinas, que van a ayudar a adherirse al enterocito. Como ha disminuido la barrera del moco, se han adherido las yardias, y vemos acá, todo tapizado, el intestino por las yardias. Estas yardias que simplemente están tapizando o se están adhiriéndose al epitelio, va a actuar como una barrera mecánica de absorción. Porque acuérdense que el intestino, el duodeno, el yeyuno es de tipo absortivo, ¿no es cierto? Entonces va a haber esa barrera de absorción, no va a dejar que los nutrientes puedan absorberse por las células intestinales. Además, se ha producido la atrofia, ya disminuye la superficie de absorción, ¿no es cierto? Y no va a permitir que los alimentos que hemos comido tan ricos en nutrientes, puedan ser absorbidos por el bloqueo mecánico que va a tener la presencia de las yardas. Además, va a haber una competencia por nutrientes esenciales.
La giardia no va a producir vitamina B12, vitamina A, vitamina D. Entonces ellos lo tienen que absorber. Nosotros tampoco lo fabricamos, sino que la flora colónica es la que va a fabricar esas sustancias y nosotros las vamos a absorber. Pero como el parásito está tapizando la superficie y él también necesita esos nutrientes, por lo tanto va a haber una competición en nutrientes esenciales. Por eso que la prueba de absorción de silosa, vitamina B12, va a estar disminuida en los pacientes que están parasitados. Son parte de las pruebas que se pueden hacer para ver si uno está parasitado o no. Como va a haber una disminución del moco y las células calciformes que tienen que formar enzimas que van a ayudar en el metabolismo de los carbohidratos, como la lactosa, disacáridos mayor complejos, mayor macromoléculas, nosotros no las vamos a poder absorber. Por lo tanto, va a disminuir la actividad de las enzimas disacaridasas. Por lo tanto, no va a haber una disminución de la absorción de básicamente los carbohidratos. El parásito va a liberar ciertas proteínas y lectinas que son de adherencia y estas van a irritar el epitelio. Este aumento de liberación por parte del parásito de estas proteínas y lectinas van a ayudar al proceso de inflamación. Como se liberan estas proteínas y lectinas, el epitelio, ¿qué cosa va a hacer? Intentar defenderse, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a activarse las células T y va a liberar ciertas citoquinas, que estas son proinflamatorias. Entonces, todas estas van a ir, ¿no es cierto?, a aumentar la cantidad de leucocitos a nivel del epitelio intestinal, el epitelio que está siendo parasitado. Además, se van a liberar prostaglandinas, que son sustancias proinflamatorias. Todo eso va a ayudar a contribuir al estado inflamatorio del epitelio y también al estado de la atrofia intestinal. El intestino, parte de su función es la conjugación de las sales biliares. La bilis, cuando es eliminada, ¿no es cierto?, tiene que el intestino conjugarlas. Pero como está disminuyendo la superficie intestinal y no están liberándose ciertas sustancias, va a haber una desconjugación de sales biliares. Porque las heces, normalmente cuando se evacúan, son de color marrón, ¿no es cierto? Marrón oscuro, tienen unos vasos verdosos, puede ser. Pero es la conjugación, ahí está, simplemente es las sales biliares y la flora intestinal están conjugando la bilis en estercobilina, que esta va a ser absorbida en el intestino grueso. Por eso que en las ecuaciones de los pacientes que tienen síndrome de mala absorción, vamos a ver que sus heces van a ser amarillas, con presencia de grasa. La grasa no ha sido metabolizada. ¿Y quiénes van a metabolizar? ¿No es cierto? La bilis es la que va a ayudar al metabolismo. Entonces van a hacer que no haya un metabolismo de la grasa. Además, el parásito, para su división y su renovación de su membrana citoplasmática, ¿qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que tiene todo citoplasma? ¿O qué es membrana citoplasmática? Lípidos, mucolípidos, proteínas, carbohidratos, etc., ¿no es cierto? Entonces, el parásito va a competir por esos lípidos biliares con el humano. Por lo tanto, va a haber un consumo de lípidos a nivel de la luz intestinal. Además, se van a inhibir las enzimas hidrolíticas pancreáticas, por lo tanto van a hacer que las grasas tampoco sean metabolizadas. Por eso que hay presencia de grasas a nivel en las heces que son atorreicas. Pero como estamos viendo, entonces el proceso de mala absorción va a ser multifactorial. Factores que van a depender del hospedero y factores que van a depender del parásito. Todo ese conjunto
va a provocar el grado de desnutrición en los niños o en las personas parasitadas. Acá, para hacer diagnóstico vía laboratorial, vamos a ver la presencia de los trofozoitos en coloración tricrómica, en donde puede verse la forma piriforme con los diplosomas o los dos núcleos con su calyosoma central, y en muestras conservadas puede verse incluso la presencia de flagelos. Acá vemos en coloración tricrómica la forma quística, el axostilo. Este es el examen directo, como lo vamos a ver nosotros, donde se mira la doble cubierta externa refringente, por un médico puede observar, y este ya por inmunofluorescencia, donde puede verse la forma de los quistes. El diagnóstico básicamente para ver los trofozoitos con función, puede observar las formas características. Esta es tricrómica, esta es coloración en la toxilina de Hiems. Tenemos ya un cultivo de peces, puede observarse en ellas si se mira más limpiamente, se puede observar incluso en ellos, se puede observar claramente la presencia de los flagelos. Por elemento molecular, por PCR, que se llama a nivel de epidemiología para poder determinar, la yardia va a tener dos variantes, A y B. La variante B es la más patógena, no me acuerdo si se mencionaba al inicio. La variante B es la más patógena, y eso generalmente se mira por la presencia en PCR. Dentro de la epidemiología, la alergenesis se elimina a través de las malos alimentos contaminados. La tasa de prevalencia es alta, afecta bastante a personas de cualquier edad, pero tiene mayor predilección en los niños y en zonas de poca higiene. A nivel nacional, hay estudios hechos en Lima, donde vamos a tener una prevalencia del 4.7% de diarreasis. A nivel de Tacna, hay un estudio que hizo la doctora Alina, uno de los pocos estudios que hay hecho en Tacna, hizo la doctora Alina acá en Pachía, donde reportó una alta prevalencia, 62% de los chiquitos que fue a analizar del colegio que se encuentra en Pachía estaban parasitados con diarreasis, pero estaban parasitados con el parásito, ¿no? Pocos eran los que habían hecho la enfermedad, por no decir ninguno. En trabajos posteriores que han hecho acá en la ciudad de Tacna, se ha encontrado una prevalencia del 4%. Es bajo. Ustedes pueden revisar las tesis que están en la biblioteca. Acá hay como 6 o 7 tesis que han hecho, donde reportan valores bajos en relación al trabajo que hizo la doctora Lina en Pachía, donde es alto. Es que se entiende que allá en Pachía no hay agua, agua potable, el agua que consumen ellos son de canales, el canal donde fácilmente es fuente de contaminación. Los chiquitos mucho tienden a tan concentrados, se broca el canal y toma el líquido, ¿no es cierto? La forma como estamos viendo que uno puede contaminarse. Frecuente homosexuales masculinos por las relaciones hormonales en instituciones infantiles, en hogares, básicamente por el hacinamiento. ¿Ya? Los quistes pueden resistir bastante tiempo en el agua. Acá cuando uno va al campo no consuma el agua así sin ser filtrada o hervida, ¿no? Porque hay los quistes o los trofocitos pueden estar a nivel del agua, especialmente los quistes, ¿no es cierto? Pueden sobrevivir en el agua, ¿no? Hasta en 4 grados pueden vivir hasta 11 semanas en el agua. Entonces, la forma como nos podemos contaminar. Medidas preventivas: el consumo de agua potable hervida siempre. En todas las parasitosis vamos a ver intestinales, es la misma recomendación, ¿no es cierto? El consumo de agua, pero hervida o filtrada. Hervida o filtrada.
tratar de elevar la calidad de la vivienda, básicamente que tengan agua, desagüe. Si es que no hay desagüe, por lo menos un silo en donde se va a eliminar las excretas. El no uso de las heces como abono. La higiene personal y educación sanitaria, básicamente relacionada al lavado de manos después de salir del baño y antes de servir los alimentos. El lavado de las verduras que van a ser consumidas crudas con abundante agua antes de preparar las ensaladas. Y la lucha permanente contra los vectores, porque los quistes que pueden estar en las patitas de las moscas o las cucarachas las pueden trasladar hacia nuestros alimentos. Pues todo con educación sanitaria se puede controlar. ¿Alguna consulta en relación a la primera parasitosis? La yardiasis, la ambliasis o yardiosis es cualquiera de los sinónimos de enfermedad que va a ocasionar la presencia de este parásito. Dos formas básicas, trombocitos y la forma quística. La forma quística es la forma de resistencia y la forma como nos vamos a contaminar. Esta es una de las parasitosis más frecuentes. Es alta la prevalencia. Acá el reservorio o el hospedero es el humano. Eliminamos al humano, eliminamos la enfermedad, no, ¿no es cierto? Porque hay perros, cálidos, lobos que pueden tener o ser portadores de la yardiasis. Así que hay que dejarlo vivir al hombre, ¿no? Pero sí, con educación sanitaria podemos controlar la enfermedad. En zonas desarrolladas, la prevalencia es menos del 0.1%. De nosotros estamos 4%. Bueno, hay otros que es peor, ¿no? Hasta 60%. Haití, en esos lugares hay una mayor prevalencia. El otro protozoario flagelado que vamos a ver el día de hoy es la Trichomona vaginalis. Ya de su nombre lo indica, ¿no? Vaginalis, que se encuentra a nivel del área genital, ¿no es cierto? Para que se pueda acordar. Entonces, esto es un protozoario que solamente va a tener una forma morfológica. Solamente va a existir en forma de trofozoito. No hay forma quística. Toda la familia de las tricomonas, en este caso Trichomona vaginalis, que hay también Trichomona intestinalis o Trichomona hominis, todas ellas solamente una forma biológica, una forma morfológica. Solamente va a existir en forma de trofozoito, nada más. Es un protozoario flagelado de amplia distribución geográfica. Ojo al piojo, frecuentemente en adultos de vida sexual activa. ¿Por qué? Porque la única forma de transmisión es de contacto directo, de persona a persona. Acá no hay nada de que me fue al inodoro, en el baño me saltó una gotita y justo en esa gotita salió la tricomona y me contaminó. No. Eso le decimos cuando va la pareja para que no se peleen, ¿no es cierto? Probablemente usted lo ha adquirido, seguro por usar esos baños públicos, ¿no? Ya le echamos el pato al baño público, según es el culpable. ¿Por qué? Porque la tricomona vive poco tiempo fuera del individuo o en agua. ¿Cómo podría ser? Estoy utilizando una bañera, se bañó la persona parasitada ahí, ¿no es cierto? Y inmediatamente entró otra persona a bañarse. Puede ser, ¿no? Que se transmite por el agua, poco tiempo de vida tiene y que se pueda haber contaminado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque solamente existe la forma trofozoítica. Y el trofozoito no puede vivir mucho tiempo fuera de la persona. El trofozoito es piriforme, una especie de perita, en donde se va a ver un axostilo que va desde la parte anterior hasta la parte posterior. El huso sobresale de la parte posterior, con 4 flagelos en la parte anterior. El mismo cocú, ¿no es cierto? Con 4 pelos, ¿no? El mismo cocú está pobrecito ahí. Va a tener un quinto flagelo
pero que va a estar pegado a la membrana. Un flagelo que está pegado a la membrana y le da una especie de faldita. La presencia de este flagelo, cuando está vivo el trofozoito, pues es básico porque nos va a ayudar a diferenciarlo de los leucocitos. Lo vamos a ver de que es como una especie de faldita que se mueve, esa faldita que se va moviendo, con un núcleo que está ubicado hacia la parte anterior, con un nucleolo prominente, pero esto se observa en coloración. En el examen en fresco es una forma de perita, la presencia de la membrana ondulante y el movimiento de la glucomona que va a ir hacia adelante. Hacia adelante y por acción de su membrana ondulante, voy dando vueltitas. Hacia adelante y dando vueltitas. Hacia adelante y dando vueltitas. Que es la forma característica como nos va a permitir observarlo o diferenciarlo. En su ciclo de vida, como solamente existe la forma trofozoítica, este trofozoito se va a reproducir a nivel de la mucosa. A nivel de la mucosa de las vías urinarias y vías genitales. Y la afección básicamente va a ser a ese nivel. El mecanismo de transmisión tiene que ser por contacto directo de persona a persona. Esta es la tercera causa de enfermedad de transmisión sexual. Es una ITS, es la tercera causa de transmisión sexual. Hay muchos estudios realizados en donde se encuentra, por ejemplo, acá en el Perú, una alta prevalencia de hasta 42%. O sea que de 10 personas, 4 van a estar infectadas con hormonas, supuestamente. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese estudio es sesgado, porque lo hicieron en trabajadoras sexuales, o sea, en prostitutas tiene una alta prevalencia, pero no en la gente común. En la gente común es menor el porcentaje. A nivel de Perú, están en el 5.9% de prevalencia de esta parasitosis. Y esto especialmente en gente joven, de vida sexual activa, más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. ¿Por qué en el sexo femenino? Porque para vivir este trofozoito necesita pHs bajos, 5.5 es el pH ideal para que pueda vivir, y la vagina va a tener un pH 4, o sea, su pH más cercano a lo ideal, ¿no es cierto? Por eso que el sexo femenino es el que va a estar más afecto a esta enfermedad. Además, la mujer tiene una flora normal a nivel de la vagina, que es el lactobacilo o el bacilo de Doberman, que le va a dar el pH ácido a la vagina. Una disminución, muchas veces por una inflamación o una infección en la mujer, va a hacer que disminuya esta flora y por lo tanto el pH va a aumentar. El pH normal de la vagina es 4. Va a aumentar a 5.5, pH ya está bien chico, ¿no es cierto? Entonces se va otra condición ideal para que pueda vivir. Además, en el estado inflamatorio va a haber una deficiencia de estrógenos. Además, al parásito le encanta el fierro. El fierro le es indispensable para poder vivir. Entonces vamos a ver que hay una mayor cantidad de multiplicación del parásito cuando la mujer está post-menstruación. Por menstruación hay poca cantidad que va a salir, siempre hay cantidad de sangre que va a quedar presente, y la lactoferrina es ideal, el fierro que va a estar presente es ideal para el parásito, que va a eliminar la lactoferrina y que le va a ayudar en la etapa de multiplicación. Por eso que vamos a ver que aumenta el flujo o el descenso post-menstruación, porque tiene todo lo ideal: pH bajo, baja cantidad de estrógenos, ha disminuido la flora normal de la vagina y presencia de fierro, ideal para que la bacteria pueda multiplicarse.
El varón es el que va a actuar como transmisor de la enfermedad, es el culpable, ¿no es cierto? Porque a nivel de la mucosa uretral es quien la va a transportar. Y el varón generalmente no va a presentar mucha sintomatología. El parásito puede encontrarse en la uretra e incluso puede llegar a inflamar hasta la próstata o el epidídimo, pero no va a causar mayor sintomatología. Algunos pueden referir un poco de disuria, dolor al orinar, no es muy marcado, ¿no? No así como en la mujer. Por lo tanto, el hombre va a pasar desapercibido. La mujer es la que va a presentar la sintomatología. En la mujer, como va a aumentar la secreción, aumenta el prurito, va a tener dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? Dolor al momento del acto sexual, ¿no es cierto? Dolor al momento del acto sexual, aumenta las secreciones, ¿no? Una secreción blanquecina, purulenta. En cambio, en el hombre es subclínica, no va a tener mucha sintomatología. A lo sumo que puede llegar a tener un poco de ardor al orinar y generalmente una secreción transparente matutina. Así cuando nos sonamos el moquito, una secreción así mucosa, ¿no? Pero transparente. No cuando estamos resfriados, pero cuando uno está resfriado ya es verdoso, ¿no? Amarillo. No, tiene que ser transparente, ¿no es cierto? Y muchas veces el hombre lo pone como causa de esa secreción. Anoche he visto, bueno, en mis tiempos era Palito Brambila, ¿no? No sé, en tus tiempos que tenemos. Sus ideas. No, hermano, sus ideas de mi tiempo. Sus ideas de mi tiempo. Y aquí con sus ideas no pasa nada, ya ni se sueña uno, ya. ¿Qué tiene fe de la chica que